Hola, buen día. Mi nombre es Rosario Nayeli González y Rey. El día de hoy presentaré mi proyecto que lleva por nombre Evaluación morfológica y funcional del riñón posterior a la administración de un extracto de Apim graveolens en un modelo de lesión renal inducido por gentamicina en ratas Wistar. La lesión renal aguda se define como una disminución rápida en la tasa de filtración glomerular que ocurre en un periodo de horas o días, conduciendo a un aumento en la concentración sérica de productos excretores de nitrógeno y creatinina, incapacitando al riñón para la regulación de la homeostasis de electrolitos y fluidos de una manera adecuada. El panorama mundial de lesión renal aguda describe que 1 de cada 5 adultos y 1 de cada 3 niños desarrollará lesión renal aguda durante una hospitalización y se estima que el 29.6% de los pacientes hospitalizados desarrollarán lesión renal aguda en Latinoamérica. En los últimos años, la comunidad científica se ha concentrado cada día más en el uso de la medicina tradicional, destacando así las plantas medicinales. Existe una inmensa variedad de plantas comestibles a las que se les atribuyen propiedades medicinales y entre ellas tenemos a Apim graveolens, cuyas propiedades son el contener aceites esenciales como apiol, limoneno, salineno y asparagina que favorecen la actividad de diversos órganos como hígado y riñón, regula los niveles de ácido úrico, disminuye el colesterol, entre otros. Las semillas de apio contienen numerosos agentes vitamínicos, entre ellos podemos nombrar los flavonoides. También contiene poliacetilenos, cumarinas, tálidas, linoleico corrosivo, grasas insaturadas, omega 6 y apiol. La lesión renal aguda tiene un elevado impacto económico en los servicios de salud, además de que su tratamiento es conservador y muy limitado, por lo que se considera el extracto de Apim graveolens como una alternativa terapéutica debido a la presencia de un alto contenido de vitaminas y flavonoides de alta capacidad antioxidante. El objetivo del presente fue evaluar morfológica y funcionalmente el riñón de ratas Wistar macho, tratadas con un extracto de Apim graveolens en un modelo de lesión renal inducido por gentamicina. Se emplearon 18 ratas Wistar macho con un peso de 270 más o menos 50 gramos que se obtuvieron del biotero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. El presente estudio fue autorizado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para el cálculo de la muestra se utilizó la ecuación de recursos. Dentro de la metodología y los resultados, se compró y se autenticó la semilla, se molió y se maceraron 100 gramos en 900 mililitros de metanol en un shaker durante 24 horas por 3 veces. Se filtró el macerado y se extrajo con el rotavapor. El extracto obtenido se dejó secar a 60 grados centígrados en un desecador. Posterior a esto se mezcló con hexano, se filtró y se extrajo y se desecó nuevamente. Es bien conocido que muchas plantas pueden ocasionar reacciones tóxicas a quienes las utilizan. Por esta razón se llevaron a cabo para este estudio 2 pruebas de tamizaje con el propósito de determinar, además de la acción farmacológica, la toxicidad de Apim graveolens. Estas 2 pruebas de tamizaje fueron la prueba de citotoxicidad en un modelo de eritrocitos y la prueba de biotoxicidad en artemia salina. Se determinó el porcentaje de hemólisis y la dosis letal media para la prueba de citotoxicidad en un modelo de eritrocitos fue de 751.56 microgramos por mililitro. Y la dosis letal media para la prueba de artemia salina fue de 94 microgramos por mililitro. En las pruebas fitoquímicas realizadas al extracto de Apim graveolens se determinaron sustancias tales como saponinas, taninos flavonoides como flavonona, glucósidos cardiotónicos, lactonas, sesquiterpénicas, alcaloides y fenoles. Dentro de la estrategia experimental, esta fue dividida en 4 fases. La primera fase fue la preparación del extracto. La fase 2 fue la distribución de los grupos. Se dividieron las 18 ratas en 6 grupos, 3 ratas por grupo. El primer grupo fue el grupo control. El tratamiento constó de 751 microgramos por mililitro de el extracto de Apim graveolens y el tratamiento constó de 120 microgramos por kilogramo de gentamicina. El segundo grupo fue el grupo sin lesión. Al segundo grupo solo se le administró tratamiento. En el grupo 3 solo
Se indujo la lesión y no se indujo tratamiento. El grupo 4 fue el grupo con tratamiento preventivo. El grupo 5 fue el grupo con tratamiento posterior y el grupo 6 fue el grupo de inducción de la lesión y tratamiento durante esta misma inducción. En la fase 3 se realizó la evaluación bioquímica en donde se midieron los parámetros de urea y creatinina. Y para la fase 4 fue la evaluación morfológica en donde se realizaron estas distintas tinciones. La preparación de alícuotas para el extracto. Para esta preparación se eligió la dosis letal media de 751.56 microgramos por mililitro del extracto de Apium violens, el cual se administró por vía intraperitoneal durante 7 días consecutivos, previo, durante y posterior a la lesión respectivamente. Las ratas fueron pesadas al inicio y al término del tratamiento. Se realizó una toma de muestra inicial que se obtuvo mediante un corte de la cola de la rata. Se recolectaron aproximadamente 2 mililitros de sangre que se colocaron en tubos Eppendorf y se centrifugaron inmediatamente después, durante 5 minutos a 3.500 revoluciones por minuto. El suero fue analizado con Technicon RA1000, en donde se midieron los parámetros de urea y creatinina con el método de espectrofotometría. La muestra se procesó dentro de las primeras 2 horas. Se procedió a la preparación de muestra mediante la técnica histológica convencional, en donde se cortaron y se prepararon para las distintas tinciones. Dentro de las manifestaciones clínicas, a partir del 4.º día se presentaron debilidad e irritabilidad en el grupo 3, que fue el grupo de lesión, al momento de manipular para la dosificación, sin presentar otras alteraciones evidentes en comparación con el grupo control. Los resultados del análisis del peso en los distintos grupos experimentales no mostraron una disminución de acuerdo al tratamiento en los distintos grupos experimentales. Podemos apreciar en esta tabla que se mostró una mejora de la función renal en ratas lesionadas con gentamicina. Esto de acuerdo a los resultados que podemos observar aquí. Se observa una elevación notoria en los valores de urea finales comparados con los valores de urea basales. El tratamiento con Apium violens con una significancia de P igual a 0,18 disminuyó las alteraciones inducidas por gentamicina en creatinina y urea en suero en el grupo 4, que fue el grupo de tratamiento preventivo, comparado con el grupo control. El efecto de Apium violens sobre los indicadores bioquímicos de la función renal se muestra en la figura, en esta figura 4, donde podemos observar una mayor variación entre las medias y desviaciones estándar en los grupos 3 y grupo 6. En la figura 3 podemos observar el corte histológico de riñón izquierdo. Se observan los túbulos contorneados proximales y distales, así como glomérulos y espacio de Bowman de características histológicas normales. Se observa un infiltrado inflamatorio intersticial leve, marcado por flechas amarillas, leve congestión vascular sin daño tubular aparente, con retracción glomerular, marcado por flechas azules, infiltrado inflamatorio, daño tubular, desprendimiento de vellosidades y dilatación tubular, marcado por flechas verdes, destrucción tubular y presencia de material eosinófilo, proteínáceo, marcado por flechas rojas. Esta es una inclusión a parafina, la tinción es hematoxilina y eosina. Corte histológico de riñón izquierdo. En el grupo control se observan túbulos contorneados proximales y distales, así como glomérulo y espacio de Bowman de características histológicas normales. Aquí no podemos observar incremento de fibras de colágena. Esta es una tinción tricrómica de Van Gieson. Aquí podemos observar en el grupo control túbulos contorneados proximales y distales, así como glomérulos y espacio de Bowman de características histológicas normales. No se observaron diferencias respecto al grupo control. Y esta es una tinción argéntica de Whitmer. En esta figura 6 podemos observar el corte histológico de riñón izquierdo. En el grupo control se observan las membranas basales como líneas delgadas y continuas en color magenta, con características histológicas normales marcado
por la flecha verde. Se observa engrosamiento evidente marcado por flecha azul, pérdida variable de la continuidad marcado por flechas amarillas, y esta es una tinción de paz. Los marcadores bioquímicos y datos en cambios morfológicos se expresaron como la media más o menos desviación estándar. La significación estadística se determinó con el análisis de los procedimientos de la varianza ANOVA, seguida de la prueba post-Hooke-Bonferroni. Y las comparaciones entre grupos para los resultados histológicos se determinaron con la prueba Kruskal-Wallis, seguida de la prueba post-Hooke-Bonferroni. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 25. Dentro de la discusión, bueno, el estudio de las plantas con potencial terapéutico ha generado grandes avances para la comunidad científica en los últimos años. Se ha puesto mayor énfasis en este tipo de conocimientos con la finalidad de prevenir o contribuir en el tratamiento de enfermedades, principalmente de condición degenerativa, siendo estas propiedades el resultado de sus componentes químicos. Las pruebas fitoquímicas realizadas en el presente estudio mostraron la presencia de sustancias tales como saponinas, taninos, flavonoides como flavonona, glucósidos cardiotónicos, lactonas, sesquiterpénicas, alcaloides y fenoles. Por ello se puede inferir que los resultados que se obtuvieron por nuestro estudio tienen concordancia con estudios anteriormente realizados por Beltrán y colaboradores en el año 2013 y Rebas y colaboradores en el año 2019. Los resultados bioquímicos obtenidos en este estudio mostraron que la administración intraperitoneal de A. violens podría mejorar la nefrotoxicidad inducida por gentamicina en ratas Wistar. Por otra parte, existe bastante evidencia científica en donde se muestra que la administración de gentamicina causa daño celular en el riñón al estimular la producción de especies reactivas de oxígeno. Además, se ha comprobado también que los riñones intoxicados con gentamicina, expuestos a estas especies reactivas de oxígeno, presentan lesiones morfológicas severas. Este estudio demostró además que el tratamiento con gentamicina causó nefrotoxicidad que se manifestó por aumentos marcados en las concentraciones bioquímicas séricas de urea y creatinina en los grupos 3, 5 y 6, lo que concuerda con un estudio anteriormente publicado por Yarihan y colaboradores en el año 2016, donde se presentó un marcado aumento en las concentraciones de urea y creatinina como resultado de la administración de 100 miligramos por kilogramos de gentamicina vía intraperitoneal por 7 días consecutivos, coincidiendo también con un estudio realizado por Abdelrahman en el año 2018. En este estudio se administraron de igual manera 100 miligramos por kilogramos de gentamicina vía intraperitoneal por 7 días. Por último, en otros dos estudios descritos por Rihab y colaboradores en el año 2020, se obtuvieron resultados similares en dosis de 100 miligramos por kilogramos de gentamicina por 7 días y 80 miligramos por kilogramos de gentamicina vía intraperitoneal por 8 días respectivamente. Estos hallazgos se correlacionaron con los daños histopatológicos del riñón, en los cuales se observó un infiltrado inflamatorio leve, congestión vascular y desprendimiento de vellosidades, lo que demuestra el efecto de la gentamicina a nivel renal, concordando con otros estudios. Como conclusiones, bueno, la administración de un extracto de A. violens de una manera preventiva atenúa significativamente las lesiones morfológicas observadas. La administración posterior no provee mejora alguna en la lesión inducida por gentamicina. El grupo con mayor lesión y sin mejora ni atenuación del daño fue el tratamiento simultáneo. Todo esto de acuerdo al análisis de los resultados histológicos y bioquímicos. Se puede concluir además que la administración intraperitoneal del extracto de A. violens de manera preventiva podría mejorar la nefrotoxicidad. Como contribuciones, bueno, se describe por primera vez la histología del riñón en un modelo de lesión renal inducido por gentamicina en la dosis utilizadas en ratas Wistar macho. Esas son las referencias y sería todo de mi parte. Muchas gracias.